En el nombre del Señor vamos a comenzar esta mañana nuestro estudio. Entonces, para este empiezo del capítulo 6 de Lucas, estamos viendo una manera diferente en Jesús de enseñar. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a comentar estos versículos. Dice que aconteció en un día de reposo. Aquí ya estamos viendo también que no nada más está haciendo mención del trabajo que Jesús hace entre semana, sino también en los días de reposo y cómo Él va a dar una enseñanza nueva precisamente por hacer su obra en los días de reposo. Y dice que aconteció que en un día de reposo Jesús iba pasando por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. El trigo tiene una cubierta muy como para que lo entendamos como si estuviera ya tostadita. Entonces nomás lo frotamos y se suelta la corteza y quedan los granitos limpios. Yo no sé si algunos de ustedes han probado comer trigo así crudo. ¿No? ¿Ninguno? ¿No han tenido esa experiencia? Yo también. ¿Y qué pasa? Lo mastica uno, los granitos, y lo mama, no tiene sabor desagradable, sabe rico, pero el almidoncito se va disolviendo en la boca y va quedando, y cuando estábamos chiquillos decíamos un chiclito, y que seguíamos masticando aquel chiclito. El chicle es la proteína del trigo. Es el gluten, ¿verdad? Entonces ahí se mantiene y uno de chico se divierte mucho masticando el gluten, ¿verdad? Porque es como hulosito y es muy alimenticio. Esa es la diferencia entre el trigo como cereal con los demás cereales, con el arroz, con la cebada, con el maíz, con el sorgo. Es el más rico en proteína. Y fíjense una cosa, cada continente tiene un cereal típico. Europa tiene el trigo, América tiene el maíz, Asia tiene el arroz y África tiene el sorgo. Fíjense cómo va variando en la riqueza de los países. Cada vez es menos rico el cereal. Muchos tenemos la idea de que es mucho más sano comer arroz que comer pasta, ¿verdad que sí? Pasta es pura harina, no comas pasta, come arroz mejor, pero tiene mucha más proteína la pasta que el arroz. Es cuando no conocemos de nutrición, ¿verdad? Y uno de los que tiene menos es el maíz, el que tiene menos es el sorgo, que es el alimento de África. ¿Entienden ustedes por qué es el continente más pobre? Y el maíz, tenemos una ventaja grandísima con el maíz, aunque tiene poquita proteína, pero lo cocemos con cal. Entonces la cal, ya en el cocimiento nos da el calcio necesario para nuestros huesos. Por eso todos los indígenas tienen dientes muy bonitos, que los asiáticos no tienen. Por ejemplo, los japoneses tienen los dientes generalmente negros, sobre todo las generaciones anteriores, porque en lugar de calcio se les depositaba bismuto. Entonces el bismuto da color negro a los dientes, ¿verdad? Entonces por eso las diferencias en cada continente. Bueno, los discípulos estrujaban en sus manos los granitos y comían. Quiere decir que no traían alimento. Entonces al pasar por el sembrado, un poquito de comida, los granitos, ¿verdad? Y como se tarda en que lo mastiques, pues te entretenía y te quitaba el hambre. Pero los críticos dicen, ¿por qué? Cortar, sí, pastorita, cortar es un trabajo.
y desgranarlo o limpiarlo es otro trabajo. ¿Por qué están haciendo trabajo en el día de descanso en donde no se debía hacer ningún trabajo? Porque recordemos que para el Sabbat se preparaba la comida desde el viernes, desde el viernes, y ese día no se prendía lumbre, ¿verdad? Entonces no se hacía ningún trabajo, y lo permitido pues era muy poquito. Por ejemplo, caminar cierto número de metros se caminaban, ¿verdad? O sea, todo estaba reglamentado, pero todo eso reglamentado pues es de alguna manera parte de la cultura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a efectuar esto de no hacer nada? Y nosotros sabemos que había cosas que estaban permitidas por la ley. Por ejemplo, si el buey cae en el hoyo, pues lo sacas. Y eso se llamaba las obras de necesidad. Obras de necesidad que estaban contempladas en la ley. Pero los fariseos no reconocían esas obras de necesidad. Y Jesús aquí está diciendo, el hambre de ellos y el tener que trabajar por su hambre es una obra de necesidad. Y luego lo va a ejemplificar en la lectura que sigue. Pastor, quería comentar. Bueno, es una pregunta, no tiene que ver con mucho aquí de lo que estamos hablando, pero sí me llamó la atención ahorita que aquí hay mucha sabiduría culinaria. ¿Por qué ahora, si el gluten es la proteína del trigo, por qué ahora enfatizan alimentos libres de gluten? Sí, porque al ser una proteína, las proteínas son alergenos y las proteínas producen anticuerpos negativos al funcionamiento del organismo. Entonces es lo que nosotros llamamos las alergias. Toda proteína es susceptible de causarnos alergias, aparte de otros productos, entre ellos, por ejemplo, los aceites esenciales. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos alergias a ciertos aromas, a ciertos perfumes, a ciertos cosméticos? ¿Verdad? Es por eso. Entonces el gluten, al ser una proteína, tenemos tendencia a desarrollar alergias. Y les voy a decir una cosa para las que son aquí mamás, abuelas, etcétera. Uno de los riesgos que tenemos cuando alimentamos a nuestros bebés es darles proteína antes de tiempo. Cuando les damos proteína antes de tiempo, que todavía el organismo no tiene las enzimas para digerirlas, entonces la proteína pasa tal cual al torrente sanguíneo. Y es entonces cuando se forma la alergia, porque nuestros anticuerpos atacan a la proteína porque es un cuerpo extraño en nuestra sangre. Entonces de ahí, una vez no pasa nada, pero la siguiente vez que se la volvemos a dar ya tenemos una alergia. Lo mismo pasa con las transfusiones de sangre, ustedes lo saben. Por eso el grupo sanguíneo es tan importante, porque es una proteína extraña cuando tenemos una sangre que no es la nuestra, ¿verdad? En la primera transfusión no pasa nada, pero en la segunda tienes un choque anafiláctico generalmente grave, ¿verdad? Es lo mismo con los bebés, tiene su edad, los alimentos. A veces el bebé es tan bueno para comer que le empezamos a dar comida de la que comemos nosotros. No, tiene sus etapas. Y una de ellas, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es el huevo. El huevo no se le da al bebé la clara, que es la proteína, porque la yema es grasa y tiene muchos nutrientes y hierro. La yema se le puede dar desde los 4 meses al bebé, pero la clara de huevo, que es proteína, es la albúmina, hasta los 11 meses, no antes. Y muchas cosas son así, ¿verdad? Hasta los 11 meses. Entonces nada de que porque el bebé a los 9 ya come todo, le gusta todo, le damos su huevito. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Es por eso, pastor, porque el gluten es una proteína y puede causar problemas, alergias. A los niños que se les dio muy temprano gluten generalmente desarrollan alergia al gluten y no lo pueden comer. Sí. Y siguiendo con todo esto que está muy interesante,
¿Habrá alguna razón, hermana, de los cereales que están de alguna manera, se producen por continentes, están distribuidos originalmente, porque ahorita con tanta... Sí, ya están en todos lados. En todos lados, Sí. pero originalmente en los diferentes continentes, ¿obedecerá también a asuntos climatológicos? Sí, o sea, es me refiero posible. no para su cosecha, sino para la necesidad de los organismos vivos, o sea, de los seres humanos que vivían en esa área. Es una pregunta, o sea, quizá para el área Europa mediterránea se necesitaba trigo para su organismo, para estas personas, y para los asiáticos, que es otras condiciones, se necesitaba más No, arroz. sí tiene que ver, pero sobre todo tiene que ver con el clima, con la naturaleza de los terrenos, porque si nosotros nos damos cuenta, el trigo es más exigente en su cultivo, y el clima europeo es más apto para que se dé en buena cantidad, buena cosecha. Nosotros sabemos que en Israel toda la costa mediterránea se daba el trigo. ¿Por qué? Porque es el clima mediterráneo, así se le llama, clima mediterráneo. Y el clima de Europa, por ejemplo, el verano, todo el norte de Europa tiene un buen clima, ¿verdad? Un clima templado que se da bien. Recordemos el arroz. ¿En dónde se da el arroz? En pantanos. Entonces, no donde quiera hay pantanos como para que se dé el arroz, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con el tipo de terreno y también con las necesidades. De alguna manera Dios es sabio. Ahora, el tipo de terreno condiciona a la gente para el uso de aquellos cereales. Les voy a decir otra cosa acerca de los cereales. Como tienen almidón, todos los cereales tienen que hidrolizar primero ese almidón. ¿Qué quiere decir hidrolizar? Cocerlo en agua. A veces nos da por cocer el arrocito, hacer un atole de arroz y lo cocemos en leche, mal hecho. Porque aunque puede hacerse, pero la leche forma una película alrededor del grano y no lo deja hidrolizarse completamente. Todos los cereales primero en agua y luego ya se usan ya hidrolizado el almidón. Porque la avena también, primero en agua y luego ya se le agrega la leche. Porque el almidón mal hidrolizado forma una cubierta en el intestino y lo tapa y no absorbe el intestino. A medida que se va depositando esa cubierta de almidón, va dejando de asimilar y de absorber. Nosotros conocemos casos de niños que se quedaron pequeñitos y no crecían ¿Y por qué no crece? Si todo su metabolismo, todo es normal, pues tenían su intestino revestido de almidón. Por eso el médico, cuando nos ilustra para darles la leche a los bebés cuando empiezan a tomar el biberón con maicena, ¿saben que ya hay leche preparada así? En Europa siempre se da leche para lactantes, ya está con maicena. Yo una vez dije, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay? La probé, era leche con maicena. Pero tiene que hervirse no menos de media hora con la maicena, no menos de media hora para que esté bien hidrolizada. ¿Más de media hora debe ser? No, con media hora ya está bien, pero es el mínimo, no puedes hervirla menos, no está bien cocida todavía. Entonces tiene para que se cosa bien el almidón, ¿verdad? Para que no haya ese peligro de que se deposite en la pared del intestino delgado y no haya absorción, ¿verdad? Es otra característica que tienen los cereales y que a veces no sabemos, ¿verdad? ¿No se puede tomar en crudo la avena? Ahorita está muy de moda. ¿Por qué más la toman cruda? Porque, pero con todo y la corteza, hermana, entonces con todo y la corteza cruda arrastra de alguna manera, pero no es el almidón, no tiene nada que ver ahí, es la corteza de la avena en la que va siendo una especie de limpia. Nos dicen los médicos, coma más fruta, coma más verduras crudas, coma más frutas crudas, porque lo crudo lleva fibra no hidrolizada que tienen las verduras cocidas, entonces arrastran y limpian el intestino, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Y como la avena es lo que tiene menos almidón, entonces se hace caso omiso
del almidón que tiene la avena. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra, ¿verdad? Es el porqué. Pero que es mejor cocida, sí es mejor cocida. Muy bien. Entonces vemos cómo Jesús les está diciendo, aquí había una obra de necesidad para los discípulos que tenían hambre. Entonces el trabajo era mínimo, lo que estaban haciendo era mínimo, pero era por una obra de necesidad, ¿verdad? Y les va a poner ejemplos de obras de necesidad en los versículos siguientes. Vamos a ver el 3, sí, por favor. Aquí Jesús les está poniendo ejemplos de esas obras de necesidad que están contempladas en la ley. Por ejemplo, cuando hay hambre, ¿verdad? Un hambre extrema, como pasaba en ese caso de David, cuando llega al templo y llega con sus hombres y llegan hambriados, entonces el mismo sacerdote le dice, come, ¿verdad? Los panes eran únicamente para los sacerdotes, pero ahí había una obra de necesidad. El hambre de aquella gente, una necesidad. Entonces comen de aquello que no era lícito más que para los sacerdotes. Pero la dispensa viene por el tipo de obra que se va a hacer, una obra de necesidad. Y lo mismo pasaba con los discípulos, ¿verdad? Tenían hambre, no había alimentos, entonces toman, y fíjense, una pequeñísima porción, porque ¿qué tanto puedes tener en la mano para comer, verdad? Simplemente quitarte la sensación de hambre. Pero siempre vamos a encontrar gente que se fija en las más pequeñas e inocentes acciones de la gente, pero que les parecen mal y las van a criticar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos ante lo que nos parece mal en los demás? ¿Verdad? Porque podemos caer en esto, ¿verdad? En ser jueces de algo que es inocente y que no lastima a nadie, ¿verdad? Entonces es lo que Jesús está enseñando. Y otra cosa que les marca, porque recuerden, era día de reposo. Entonces Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. O sea, tiene autoridad sobre el día de reposo, ¿verdad? Sí, está diciendo, es mío el día de reposo, es mío, ¿verdad? Ahí va señalando, o sea, se va revelando más quién es Jesús, con pocas palabras y con ideas cortas, pequeñas, pero va dando información de quién es Él. El Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Cambiando la mentalidad. Sí, sí, para que fueran aprendiendo, que fueran... Cuando nosotros somos, no voy a usar la palabra listos, voy a usar la palabra de pocas palabras, con pocas palabras entendemos, no necesitamos que nos den una explicación kilométrica, con pocas palabras, es lo que nos dicen las mamás, debes de aprender y obedecer cuando te ordeno, no necesitas que te explique por qué tienes que obedecer, cuando te ordeno, con pocas palabras, ¿verdad? El buen entendedor, como nos dice la hermana Silvia, con pocas palabras. Sí, sí, Aaron. Iba a decir, ¿cómo llamarle esta percepción que tenían los fariseos o esta manera de interpretar lo nuevo que llegaba a través de Jesús? La verdad es parte de la condición humana. Yo creo que el ser humano así somos. El último versículo me llama mucho la atención del capítulo 5. Aquí hay dos grandes mensajes.
en esta escuela dominical. En el último versículo del capítulo 5 dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Está aplicando para la ley y para la gracia, pero eso aplica, es decir, nos pasa mucho a los de 50 y más, que rechazamos inmediatamente quizá algunos conceptos novedosos de la juventud, de inmediato, porque, dice aquí, porque el que bebe del añejo juzga y dice, ya no quiero el nuevo, el añejo es mejor. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que estos celulares ya antes era mejor porque había más anonimato y más vida privada, y ahora ya todos nos tienen en la computadora, porque bebimos del vino anterior. Los jóvenes no bebieron de ese vino y pues ni lo saben porque ni lo han bebido, pero los que bebimos de una vida anterior, batallamos para hallarle sabor al nuevo vino, y nos pasó con los abuelos y nuestra generación. Entonces es parte del ser humano, y estoy hablando de una diferencia de 30 años, en que ahorita transcurre la vida muy rápido. 30 años de ahorita son diferentes a 30 años de antes, ¿verdad? Que la vida era más plana, pero como quiera, en el caso de los fariseos, se venían de una herencia muy reglamentada, quizá mucha por seres humanos, anterior, no por la ley, sino reglamentada por ellos. O sea, la ley la reglamentaron para poderla hacer entendible. Entonces, esto es muy complejo para el ser humano. O sea, entender la modernidad o lo nuevo, siempre pensamos que el vino anterior es mejor. Y el otro, acá, que se aplica el otro mensaje, que la ley, la reglamentación fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley, también es algo que batallamos mucho, porque nos volvemos, hay una frase que se dice, este es más papista que el papa, nos volvemos a veces, perdemos el espíritu de la ley, nos enfocamos en la ley, pero perdemos el espíritu de la ley, y entonces perdemos la esencia, y eso es también propio del ser humano. O sea, entonces somos a veces sumamente rigurosos para juzgar a personas ajenas a nosotros, y somos muy suaves nosotros para juzgarnos a nosotros mismos, y nos perdemos también en la regla, en la reglamentación, en el punto, en el coma, es que el artículo dice tal, y perdemos el espíritu, y por qué fue creada esa ley, y cuál fue la razón. Y entonces cuando los tiempos cambian, y aquí vienen muchos mensajes de este tipo. Anteriormente hablaba le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Dicen, bueno, es que están ahorita con el esposo. Entonces, la visión del ser humano, tenemos una visión muy corta, y a veces no entramos a la profundidad del mensaje. Y bueno, yo creo que algo así le pasaba a las personas de esa época, que el mensaje de Jesús era rupturista, y era un novedoso, pero en extremo, y no entendían, no alcanzaban a comprender ese nuevo vino, ¿verdad? Sí, aquí el concepto, hermano, y el peligro está en que nosotros nos enfoquemos no en las verdades eternas que tiene la palabra, que esas no cambian nunca, sino en lo viejo. Cuando nosotros buscamos lo viejo por lo viejo, entonces estamos en error. ¿Por qué? Porque en lo viejo no hay riqueza en las verdades, pero no en lo viejo, ¿verdad? Y hay gente que por lo viejo, mi esposo me platicaba del caso de un gerente de fábrica que quería que le hiciera unas piezas de un cierto acero, porque los aceros de antes eran mejor, según él, y él le dice, no, los aceros nuevos con las aleaciones nuevas están hechos para la función que van a desarrollar, si son de calor, si son de resistencia, lo que sea, pero están hechos expresamente. Pero su mente no le alcanzaba a entender esas mejoras, entonces le gustaba lo viejo por lo viejo, ¿verdad? Nosotros también, cuando usábamos
los telefonitos de disco, los telefonitos de nomás marcar, pues qué fácil, pero ahora que tienes que aprenderle qué botón le picas al teléfono, pues como que no nos gusta tanto. Yo les diré que cuando el teléfono celular era más sencillo, yo lo usaba corrientemente, pero ahora que son más complicados, hasta para abrirlo batallo. Entonces es natural que lo nuevo no nos agrade mucho, ¿verdad? Porque tenemos que aprender. Esa es la dificultad. Tenemos que aprender y a veces no estamos dispuestos a aprender. Entonces, cuidado con amar lo anterior nada más porque es viejo, porque estamos acostumbrados, porque si nos iba bien así, ¿para qué cambiar? ¿Verdad? Entonces estar dispuestos a aprender, porque las verdades esas no cambian, siempre permanecerán, ¿verdad? Las verdades, sobre todo las verdades bíblicas. Muy bien, gracias por los comentarios, ¿verdad? Y seguimos con el versículo 6, sí. Aquí nosotros vemos también cómo se va acentuando ese enseñar y hacer de Jesús en los días de reposo. ¿Por qué? Porque era cuando era más crítica la situación. Y entonces no nada más vemos que él actuaba sistemáticamente en los días de reposo, sino que sus enemigos estaban vigilantes para ver si actuaba. ¿Por qué? Dice, para tener de qué acusarle. O sea, les disgustaba que todo lo que ellos tenían establecido por la ley o por la tradición se violara. Entonces querían tener motivos, armas que usar contra él. ¿Seguimos adelante con la lectura? Entonces nosotros vemos aquí que en aquella reunión, en día de reposo, en la sinagoga, había un hombre que tenía una mano seca, dice, inhabilitada, no la podía mover, no sentía nada, era inútil aquella mano. Y por eso estaban los fariseos vigilantes y a ver si hacía algo por aquel hombre, ¿verdad? Y Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, les hace una pregunta. ¿Es lícito sanar o matar en día de reposo? ¿Verdad? O sea, hacer el bien o hacer el mal en día de reposo. ¿Qué es lo lícito hacer? Porque como les decía, hay las obras de necesidad y las obras de misericordia. ¿Cómo habla la palabra de hacer obras de misericordia? Y entonces Jesús está usando esto. ¿Es lícito hacer obras de misericordia en el día de reposo? ¿Verdad? Y entonces él sigue, ¿verdad? Y le dice al hombre, los mira a todos, los mira a ver cómo reaccionan, ¿verdad? Y luego le dice al hombre, párate en medio. Y aquí hay algo, porque todos los del pueblo judío sabían que en el día de reposo no se podía hacer nada, entonces aquel hombre podía esperar de Jesús sanidad, pero requería valor el sábado, él ponerse de pie, levantarse para que en él se hiciera trabajo en día de reposo. Pero ahí también está la fe.
¿Qué tanta fe tienes? ¿Suficiente para vencer los prejuicios? ¿O te atienes al común de la gente que no se atreve a disgustar a esta gente? Porque les digo que estaba especificado en la ley las obras de necesidad y las obras de misericordia. Pero esta gente dice que no se puede, ¿te atreves a desafiarlos? Por eso le dice, párate y ponte en medio. Entonces el hombre se para, tiene el valor de desafiar a todos también, se para en medio, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice que levante su mano, y cuando el hombre levanta su mano es restaurada. Ni siquiera le dice sé sano, nada, nomás levanta tu mano y queda hecha la obra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Nos da gusto ver a alguien sano? ¿Nos da gusto que el Señor actúe en alguien? Pero a esta gente no. ¿Se dan cuenta cuál es la reacción que tienen? Se llenaron de furor. Allí es donde San Pablo nos enseña lo que comentábamos ahorita, que hay que ver el espíritu de la ley. Por eso Pablo dice, mas la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque el espíritu de la ley vivifica, aunque la letra pueda ser en contra nuestra de alguna manera. Pero hay que buscarle el espíritu a la ley. Es por eso que las leyes siempre son susceptibles de torcerse y de usarse de manera incorrecta, porque la letra la podemos usar de una manera como nosotros nos plazca, ¿verdad? Pero el espíritu, ¿qué quiere la ley con eso lograr? Eso es lo que importa, ¿verdad? Sí, Aaron. Hay un caso que se viralizó, o sea, hace un mes me llegó a mí, a través de este aparatito, de un caso en Canadá de un expresidiario, una persona que había salido de la cárcel y que estaba recién liberado y pues tenía que pedir trabajo y no tenía dinero. Entonces entró a una tienda porque se tenía que cambiar su vestimenta para ir a pedir trabajo. Ya había visto el trabajo al que iba a ir a entrevista, y entonces entró a una tienda, fue en Canadá, entró a una tienda y como no tenía dinero, pues se le hizo fácil robarse la ropa, ponerse la ropa, y en la cámara pues lo detectaron en la tienda, el policía se dio cuenta, y cuando iba saliendo pues lo esposaron y lo llevaron a un cuarto pues para detenerlo y ver la situación. Y entonces, platicando el policía con él, le dice esta persona, ¿por qué? Bueno, le pregunta al policía, ¿por qué está robando? Y dice, es que voy a una entrevista. ¿Qué entrevista y en dónde es? ¿De qué se trata? De esto, está en la calle tal, dio todas las señas. Y entonces el policía le quitó las esposas, sacó la billetera, le dijo, tráete la ropa, yo te la pago. Y salió. Me sorprendió el caso. Me sorprendió el caso, no tanto eso que es sorprendente, sino porque el gobierno canadiense lo felicitó y lo condecoró al policía. Porque la ley es muy dura y se aplica. Es sorprendente porque los abogados tienden a ser duros también, o sea, los abogados porque, o sea, no puede uno estar haciendo excepciones, ¿verdad? O sea, la ley la tienes que cumplir. Entonces me sorprendió cómo procedió el gobierno canadiense de no haber criticado y degradado a ese policía porque él violó la ley. Siendo estricto, la ley dice, si roba, se detiene. Punto. No te estamos preguntando, tú eres policía, no te estamos preguntando que investigues más allá. Entonces el policía, yo creo que tomando un riesgo personal, lo hizo, quitando las esposas y pagando con dinero propio, y se enteraron, no sé cómo, las autoridades, y el gobierno canadiense lo condecoró y le hizo un homenaje a este policía. Y me gusta ese ejemplo, y recientemente me llegó, es un caso que está en las redes sociales, y es real. Me gusta porque se aplica ahí, o sea, el espíritu de la ley. O sea, cuando la ley dice no robarás, tiene un espíritu. Y en este caso, este hombre necesitaba trabajo, o sea, para tener sus medios de sustento. Más bien ahí estaba la ley está deficiente de que si alguien sale de la cárcel
¿Cómo no le das un camino para rehabilitarse en la sociedad? Ahí hay una deficiencia. Y bueno, nomás por comentarlo, de que como también en este caso, ¿no?, en la Biblia, o sea, a Jesús le decían, ¿y por qué lo sanas? Si la ley dice, porque el ser humano, así somos. La ley se tiene que cumplir como está, y es complicado. Sí, aquí es donde vemos nosotros cómo, ¿verdad?, Jesús está viendo todos esos aspectos de la cultura en la que Él está inmerso, lo que está viviendo, lo que vive su pueblo, ¿verdad? Y cómo es necesario ir más adelante, ir avanzando. Y Él está enseñando en ese sentido, ¿verdad?, que las obras de misericordia no tienen límite. ¿Qué nos dice la palabra ya más adelante? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y aquí Jesús sabía hacer el bien y tenía que hacerlo, ¿verdad? Está aplicando ese principio, sé hacer el bien y hay que hacerlo, porque si no, si lo sabes hacer y no lo haces, esos son las obras de omisión, los pecados de omisión, ¿verdad? Que no hicimos nada, como dice el cobarde, yo no hice nada, pues nomás que en lugar de aventarte a la batalla como era tu obligación de soldado, te quedaste atrás. ¿Y de qué acusas al cobarde? No lo puedes acusar de nada, pero es un pecado de omisión, ¿verdad? Entonces Jesús está diciéndoles, ¿verdad?, que eso es una obra de misericordia. Ahora ellos, dice, se enojaron muchísimo, se enojaron porque no está respetando lo que nosotros decimos que es correcto. Entonces ese es el enojo, es un enojo personal, porque no nos respetan, porque van contra nosotros, porque qué descaro, delante de nosotros hacen lo que nosotros decimos que no se debe hacer. Y entonces veían y empezaban a hablar entre sí de qué manera podían acusarle. Y aquí ya vemos cómo se va hilando esa enemistad de las autoridades religiosas contra Jesús para tratar de destruirlo. Seguimos con el versículo 12. Aquí nosotros vemos cómo Jesús aprovechaba las noches para orar. Y dice que se fue al monte solo y se puso a orar toda la noche. Nosotros oramos un ratito y nos cansamos y nos distraemos y tratamos de concentrarnos y ya no podemos, ¿verdad? Pero Jesús oraba toda la noche. Y después de orar viene y diríamos, pues ya está cansado, ahora va a descansar, va a dormir un rato, va a mantenerse tranquilo, ¿no?, a la tarea, ¿verdad?, a la talacha, como decimos luego a nombrar a sus discípulos. Ya habían andado con él, ya lo seguían, pero aún no les daba ministerio, aún no los comprometía a estar todo el tiempo con él. Y aquí ya nos da la idea de que ya ese grupo era un grupo por eso, ¿cómo le llamamos cuando alguien nos toma y nos enseña muy de cerca y constantemente? Discipulado, ¿verdad? Los llamó a ser sus discípulos, ¿verdad? Y llamó a 12. Y nosotros vemos aquí la secuencia, ¿verdad?, de los nombres, los que son hermanos, los que están por allí, y nos los menciona, ¿verdad?, a Simón, que le cambió el nombre a Pedro, y a Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan, que también son hermanos, Felipe y Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y aquí tenemos a alguien que es un Jacobo que es hijo de Alfeo, llamado también Celote, y Simón llamado Celote,
a Judas, hermano de Jacobo. Aquí tenemos que este Judas es hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Mucha gente se confunde en decir que el Judas, el autor de la carta, y Jacobo o Santiago, ¿verdad?, que es el mismo nombre, hermanos, los dos hermanos de Jesús, son los mismos mencionados aquí, pero la confusión está en que los dos, hay dos, son Jacobo y Judas, ¿verdad? Pero estos son hijos de Alfeo, estos los discípulos son hijos de Alfeo. Recuerden que los hermanos de Jesús tardaron mucho en creer en Él, mucho. Y hubo una ocasión en que van a tratar de sacarlo de donde está predicando porque dicen, está fuera de sí, que equivale a está loco, ¿verdad? Está loco. Entonces ellos casi podemos decir que hasta el momento de su crucifixión reaccionaron y fue total su conversión cuando resucitó, ¿verdad? Pero hasta entonces. Entonces, para que nos demos cuenta que Jacobo y Judas son hijos de Alfeo, ¿verdad? Entonces, ya haciendo esas aclaraciones, seguimos adelante. Hermana, sí, nada más, el pasaje que estamos viendo nos habla mucho acerca de la superioridad de la gracia sobre la ley, ¿verdad? Básicamente. Y esto es muy importante. En la carta que escribe Pablo a los Filipenses, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y escuché o leí, no me acuerdo, que la palabra gentileza ahí no es simplemente que seamos amables con los demás, sino que la gracia, ¿verdad?, que habita en nosotros sea vista por los demás, en lugar de la crítica o el legalismo, ¿verdad? Y como la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia damos, y debemos dar gracia, ¿verdad? Sí. Que así como hemos sido juzgados por la gracia de Dios y no por el juicio de ira de Dios, ¿verdad?, que de la misma manera debemos también juzgar a los demás. Cuando Jesús fue llevada la mujer adúltera o hallada en adulterio, ¿verdad?, delante de él usó de esa gracia, porque la ley, definitivamente la ley decía que debía ser apedreada. Eso era la letra de la ley. Lo establecido. Pero como se decía ahorita, ¿verdad?, él fue más allá de la letra, ¿verdad?, fue al Espíritu y fue a la gracia, y en la gracia la perdonó, ¿verdad? Cuando nadie más la pudo condenar, ¿verdad?, Jesús la perdonó. Ahí es donde nosotros vemos cómo la revelación de Dios es progresiva, ¿verdad? Hasta este momento surte su efecto, pero de aquí en adelante hay otra revelación que nosotros debemos ir aprendiendo, porque todo fue para irnos dando conocimiento de lo que Dios quería con nosotros hasta llegar al tiempo cumplido, como dice la Escritura, que llegara Jesús y poder conocer a Dios más de cerca. Vamos a decirlo de esa manera. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Entonces, conocer a Dios más de cerca. Y este comentario que hace el pastor tiene un sentido de alguna manera escondido, que para nosotros que usamos el lenguaje corriente no nos dice nada, pero gentileza viene de gentil. Y recuerden que los gentiles, desde el punto de vista de la cultura judía, eran los perros, los despreciados, los que no son como nosotros, con los que no nos juntamos. Pero al usar Pablo la palabra gentileza, quiere decir lo amable, lo bueno, la gracia que Dios les ha dado así, siendo gentiles. Esto despreciable que era ser gentiles, ahora va a ser de admiración, por la gracia que hay en ustedes. Por eso la palabra gentileza. Antes era malo, ahora va a ser bueno. Y tan bueno que va a ser reconocido. Hay muchos ejemplos de ese tipo en la historia. Miren, la misma palabra que llevamos, metodista.
Fue una palabra media peyorativa para decirles estos bárbaros que son apegados al minuto. Y sin embargo, siendo así de ofensa, llegó a ser de distinción. Y así hay muchas palabras, ¿verdad? Y esta es una de ellas, en donde, como dijo el pastor, se ve la gracia de Dios en ellos. ¿Y qué palabra usó? Gentileza. O sea, la propiedad de esos despreciados gentiles, que es de notarse y de reconocerse. Sí, gracias, pastor. Sí, es tiempo. Gracias, hermanos. Bien, vamos a quedarnos allí, ¿verdad? Terminamos la elección de los 12 y vamos a continuar con el versículo 17 la próxima clase.